Buenos días, soy Ivette Díaz Guisado y les doy la bienvenida a OSIL Noticias. En la edición de hoy les informaremos en detalle sobre la llegada del primer lote de 276.000 vacunas AstraZeneca al Perú, que se suman a las dosis enviadas anteriormente por los laboratorios Sinopharm y Pfizer. Antes de comenzar con el desarrollo de la información, les recordamos que por disposición del gobierno, a partir de hoy el uso de protector facial y mascarilla será obligatorio para el ingreso a mercados, supermercados, centros comerciales y tiendas por departamento. Veamos los titulares de hoy lunes 19 de abril. El primer lote de 276.000 vacunas AstraZeneca ya se encuentra en el Perú. Presidente Sagasti informó que estas dosis serán destinadas al interior del país. Orgullo USIL. Nuestra casa de estudios obtuvo el tercer puesto en el indicador de investigación del ranking Simago 2021. Los fake news inundan las redes. Hoy, un experto analiza la importancia de las fuentes de información en el contexto de los fake news. Según el Fondo Monetario Internacional, el periodo pospandemia avisora mayor desplome en la economía venezolana. Y en deportes, Sporting Cristal y Universitario se alistan para enfrentarse a equipos brasileños en la Copa Libertadores 2021. El presidente de la República, Francisco Sagasti, indicó ayer que las 276.000 dosis de la vacuna AstraZeneca que llegaron al país serán destinadas prioritariamente a las regiones para la vacunación de los adultos mayores de 80 años. Está llegando hoy, como ustedes ven, tiene una frazada encima para mantener el frío que deben tener estas, sobre todo hoy que tenemos un poco de sol en nuestra gris Lima. Estas vacunas son de AstraZeneca. La vacuna de esta firma, de esta empresa proveedora de vacunas, se está utilizando en 123 países del mundo y tenemos la confianza que puede proteger a la población en todo el país. Como se anunció y se inició el viernes pasado, esta campaña masiva para empezar vacunando a los mayores de 80 años ya está en marcha. Y conforme recibamos más vacunas de Pfizer y más vacunas de AstraZeneca a través de la facilidad COVAX, iremos extendiendo este proceso masivo de vacunación. Empezamos en Lima y Callao, pero la próxima semana esto se extenderá a las regiones. La vacuna de AstraZeneca que tenemos detrás no requiere condiciones extremas de frío para poder mantenerse válida y vigente, para mantener su potencia de impedir la enfermedad del COVID-19. Ahora revisaremos las portadas de los principales diarios de nuestra capital. Comenzamos revisando la portada de El Comercio, que destaca la siguiente noticia. Se registra récord de 433 muertes en un día por pandemia. Según el SINADEF, ya más de 153.000 personas han fallecido. El MINSA ha confirmado 57.230, 37%, y considera al resto como casos sospechosos. Arrancó la segunda vuelta, así empiezan, tituló hoy el diario La República. Si mañana fuera la segunda vuelta presidencial, ¿por quién votaría? Mientras que candidata de Fuerza Popular lleva la delantera en Lima con 43%, el aspirante de Perú Libre la supera en el norte con 41%, en el centro con 68%, en el sur con 58% y en el oriente con 45%, según Ipsos. Y finalmente, Expreso titula, Estatismo, hacia una nueva constitución política socialista. El plan de gobierno de Pedro Castillo señala que el Estado debe ser el único responsable en salud, educación y seguridad. Los privados ya no podrán intervenir en estos rubros. Es la idea del nuevo régimen económico del Estado. En el marco del Bicentenario de la República, el Ministerio de Cultura y UNESCO en Perú lanzaron la convocatoria por el Pacto por la Cultura al 2030, con el objetivo de dinamizar dicho sector. Busca contribuir a la valoración y promoción de la diversidad cultural y su desarrollo sostenible mediante esfuerzos de la cooperación internacional, empresa privada y sociedad civil. Valorar positivamente nuestra diversidad cultural, que es lo que nos distingue a los peruanos como sociedad frente al mundo y nos permite además luchar decididamente contra uno de nuestros grandes males,
el racismo y la consiguiente exclusión que el racismo genera. Vernos como parte de una misma comunidad es fundamental en una época que con la pandemia ha incrementado nacionalismos y extremismos de diversos tipos, pero también, de alguna manera, también el egoísmo y el individualismo. Me gustaría felicitar y elogiar una vez más los audaces y visionarios pasos que ha dado el Perú en esta dirección y también reiterarles todo el apoyo de la UNESCO para ampliar el alcance del Pacto por la Cultura al 2030. Ahora compartimos una noticia que nos llena de orgullo. La Universidad San Ignacio de Loyola logró posicionarse en el puesto 3 del prestigioso ranking CIMAGO 2021, debido a los 208 trabajos de investigación publicados en la base de datos Scopus. La Universidad San Ignacio de Loyola, en los 3 últimos años, ha logrado implementar un sistema de investigación que empieza a dar resultados, dando impulso a las unidades, a los grupos de investigación, así como aquellos indicadores de producción científica, como son los proyectos de investigación, las patentes, las capacitaciones de carácter transversal en nuestra organización y las publicaciones, donde hemos triplicado nuestra producción en Scopus, con la finalidad que nuestro pilar sea mucho más dinámico y capaz de responder a los desafíos actuales en cuanto a innovación, el desarrollo científico y tecnológico. Ha sido necesario implementar nuevos enfoques y líneas de investigación emergentes, pero con una visión de futuro que contribuyan al bienestar y la calidad de vida. Los retos en investigación son grandes. Por un lado, tenemos que brindar nuevos conocimientos y proponer soluciones ante la pandemia, así como seguir trabajando en aquellos problemas que tenemos en las diferentes disciplinas, como es el caso del cambio climático, como el caso de las demás enfermedades, los problemas que tenemos a nivel económico, social, político, cultural y de innovación tecnológica, por esta trascendencia que ello significa en nuestra sociedad. Celebremos el tercer puesto obtenido por nuestra casa de estudios en el indicador investigación en el ranking CIMAGO 2021. Hoy en nuestro segmento Pido la Palabra tenemos el comentario de Pedro Córdoba, quien analiza la importancia de las fuentes de información en el contexto de los fake news. Bienvenidos al segmento Pido la Palabra, cuyo título lleva la importancia de las fuentes de información en el contexto de los fake news. Son tiempos de fake news, son tiempos de posverdad, tiempos de teorías conspirativas, bulos, etc. Sin embargo, también son tiempos de grandes retos para los comunicadores, sobre todo teniendo en cuenta que cada vez en el mundo crece el escepticismo en las audiencias. Y este escepticismo está presente en las diversas especialidades o campos de la comunicación. Millones de personas dudan de la credibilidad de los medios de comunicación o de los denominados grupos de medios de comunicación. Otros prefieren la recomendación o el boca a boca de consumidores y evitan la tanda publicitaria. Las agencias de publicidad en algunos casos pierden sus condiciones de prescriptoras. Según el texto titulado Mecanismos de la posverdad de Jacqueline Fox, la mentira siempre ha existido en la política, pero no siempre ha sido aceptada pública y formalmente como uno de sus elementos constitutivos. No siempre se ha considerado que mentir desde el poder sea inevitable o común. ¿Cómo revertir esta tendencia? Principalmente si somos comunicadores, siendo rigurosos con nuestras fuentes de información, contrastando los datos, diversificando nuestras fuentes de información, evitando depender, aunque suene paradójico, solo de los medios de comunicación. Existe una variedad de fuentes, desde los papers o artículos científicos hasta los libros, y es que la palabra clave es leer, leer y leer. Muchas gracias.
El gobierno de los Estados Unidos anunció una inversión multimillonaria para estudiar y mitigar la propagación de variantes de coronavirus en su territorio. Las autoridades afirman que estas mutaciones del COVID-19 representan casi la mitad de los contagios de la población estadounidense en estos momentos. El enfoque de los expertos en salud pública en Estados Unidos ahora se concentra en las variantes del coronavirus. Desde la Casa Blanca se informó este viernes sobre la inversión de recursos federales para el estudio y contención de las mutaciones de COVID-19 en el país. Hoy anunciamos una inversión de $1.700 millones para reforzar la capacidad de los CDC y de los departamentos de salud pública estatales y locales a fin de monitorear, rastrear y vencer las amenazas emergentes, ya sean variantes del COVID-19 u otros virus, en el futuro, a través de un proceso conocido como secuenciación del genoma. Este plan de gobierno contempla ampliar el rango de las pruebas de detección, sobre todo en las escuelas y en las comunidades de alto riesgo de contagio, para reforzar el seguimiento de rastro de las infecciones. Además, se insiste en la necesidad de seguir vacunando a los estadounidenses. Luego de la gran crisis económica que experimenta el mundo como consecuencia de la pandemia, los países esperan con ansias un repunte en sus cifras de crecimiento. Sin embargo, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, Venezuela será el único país de la región que seguirá cayendo. La pandemia destruyó empleos y redujo la actividad económica de los países, pero se espera que este año la tendencia cambie. De acuerdo al Fondo Monetario Internacional, después de tocar fondo, todos los países de la región verán un repunte, menos Venezuela. La experiencia afirma que con la reactivación de la actividad económica, los países productores de petróleo volverán a gozar de precios altos. Venezuela produce cerca de 500.000 barriles diarios de crudo, pero expertos consideran que aún así no se beneficiaría del eventual incremento en los precios. Pero si se estima que el sector público no tiene la capacidad de generar crecimiento, ¿cómo se sostiene la economía venezolana? Pues de dos maneras, de un sector privado que comenzaba a reemplazar al sector público, que está comenzando a exportar productos no tradicionales, pero por otra parte, por la aparición de una economía subterránea, de una economía de sombra, de una economía oscura, básicamente, que se deriva de procesos ilícitos de legitimación de capitales, de lavado de dinero. Y llegó el momento de dar una mirada a los principales portales internacionales. Revisamos la primera plana de CNN en español. Más de la mitad de los adultos en Estados Unidos han recibido al menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19, dicen los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Euronews reseña lo siguiente. Annalena Baerbock es designada como candidata de los Verdes para la Cancillería de Alemania. La formación ecologista acordó hoy proponer a su copresidenta, Annalena Baerbock, como candidata a la Cancillería para las elecciones generales del próximo septiembre. A continuación, Fila Markets, segmento que ofrece información actualizada sobre el mercado bursátil nacional e internacional gracias al respaldo de la plataforma Bloomberg. Buenos días, bienvenidos a Filat Market. El día de hoy empezamos con los mercados bursátiles. En la semana del 12 al 16 de abril, los índices de la Bolsa de Nueva York marcaron récords históricos. El S&P 500 cerró la semana en 4.185.47 puntos, el cual representó un crecimiento de 1.4% al cierre de la semana anterior. En cuanto al Dow Jones, el índice cerró en 34.200.67, mostrando un crecimiento en la semana del 1.2%. El Nasdaq amasó una variación alza del 1.1%. Esta tendencia al alza en el mercado americano se ha mantenido en las últimas 4 semanas. Algunas de las razones que podrían explicar estos récords históricos son los signos positivos mostrados en los indicadores económicos, como por ejemplo el índice de ventas minoristas, el mismo que mostró un crecimiento del 9.8 en el mes de marzo. Se reactivó el sector de servicio, rubro de alimentos, bebidas y vestimenta. Por otro lado, los reclamos de beneficio por desempleo fueron de 576.000 en la semana, el más bajo desde el inicio de la pandemia. Hay mucho optimismo en el mercado por el proceso de vacunación, promedio 3 millones de personas al día. Es importante resaltar que en esta semana empezaron a publicarse los resultados empresariales del primer trimestre del año. Los principales en difundir sus resultados han sido empresas vinculadas al sector bancario.
JP Morgan, Citigroup, Bank of America y Goldman Sachs. Los resultados mostrados han superado las expectativas, lo que impulsa el crecimiento respecto a la recuperación económica de la economía más grande del mundo. En cuanto a la segunda economía más grande del mundo, China obtuvo en el mes de marzo un crecimiento de su PBI de 18,3% respecto a marzo del 2020. En el primer trimestre, las ventas minoristas crecieron 34,2%, ligeramente por debajo de lo estimado por los analistas. Gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Estas han sido las noticias de hoy por Filat Market. Ahora en UCIL Noticias presentamos las notas deportivas de hoy. Sporting Cristal y Universitario se preparan para debutar esta semana en la Copa Libertadores 2021. El club rimense se medirá con Sao Paulo el martes 20, mientras que el equipo merengue se enfrentará ante Palmeiras el miércoles 21 de abril. En el plano internacional, Real Madrid empató sin goles ante Getafe por la jornada 33 de la Liga Santander. El equipo de Zinedine Zidane se queda en la posición 2 con un total de 67 puntos ante los 70 que tiene Atlético de Madrid, gracias a la victoria de este domingo ante Eibar por 5-0. Gladys Tejeda y Cristian Pacheco, ganadores de la medalla de oro en maratón en los Juegos Panamericanos Lima 2019, destacaron en el tercer control preparatorio que se disputó el fin de semana en La Videna. Ambos atletas, ya clasificados para Tokio 2020, compitieron en los 5.000 metros planos como parte de su plan de entrenamiento. Así culmina la presente edición de UCIL Noticias desde casa, informativo producido por la carrera de Comunicaciones de la Universidad San Ignacio Loyola. Recuerden seguirnos a través de nuestras plataformas Facebook, Instagram y YouTube de UCIL TV. Nos vemos mañana.